ya enfocado en otros aspectos que es un modelo de predisposición o susceptibilidad a FOXR4T. Entonces, bajo un esquema que trabajamos con datos de clima y de suelo, pero también con funciones de altitud y también con funciones de densidad de plantas, de banano y de plátano en el país, tratamos de hacer un ejercicio de mapear cuáles pueden ser entonces áreas que tengan mayor susceptibilidad de que se presente FOXR4T. Finalmente, el patógeno llegó a La Guajira, aunque La Guajira no tenga los suelos que son ideales para el patógeno. Recordemos un poquito esto porque hay algunos factores edáficos predisponentes para el patógeno. El patógeno básicamente prefiere un pH ácido, prefiere también suelos que tengan bajos contenidos de calcio y de fósforo, suelos que tengan capacidad de intercambio catiónico baja y suelos además que tengan mal drenaje. Esas son unas características, digamos, básicas en donde el patógeno prefiere estar, pero a veces llega en un suelo que no tenga esas características, sin embargo allí se establece y es capaz de ser patógeno. Pero para salirnos un poco de las áreas donde ya está presente el patógeno, quisimos hacer este ejercicio para modelar un poco y poder ver cuáles áreas del país pueden ser más favorables para el patógeno y que sean más susceptibles entonces a sus efectos, ¿no? Entonces hicimos básicamente dos enfoques: el de susceptibilidad de tierra, que es el grado de condiciones ambientales, clima, suelo, altitud, que predispone potencialmente al patógeno con FOX, pero después hablamos de susceptibilidad de unidades de producción, ya metiendo las zonas bananeras y plataneras del país, en donde ya nos estamos saliendo del suelo en condición general, pero ya es unir capas de unidades de producción que están localizadas en diferentes regiones del país. Seguimos esta metodología que llamamos índice de susceptibilidad de unidades de producción. El cálculo se hizo para todo el territorio de Colombia mediante capas raster de 30 segundos de resolución. Cada variable química o física del suelo va generando una capa y se van sobreponiendo y va generando entonces la combinación de factores. La ponderación de elementos climáticos, y sabemos entonces que temperaturas muy altas son favorables para el patógeno, temperaturas más bajas que están asociadas a altitudes mayores son menos favorables para el patógeno. Hicimos ajustes mediante esa función de altitud y obviamente trabajamos con sistemas de información geográfica, el QGIS, y usamos modelos matemáticos y algoritmos para el desarrollo de ellos. Si uno ve clima solamente, solo por clima son condiciones prácticamente ideales para el patógeno. Entonces utilizamos esta escala que es muy baja susceptibilidad, baja, media, alto y muy alto, donde los colores que ven entonces rojos prácticamente es una mancha que cubre prácticamente todo el país, pero eso es solo el clima. Cuando entonces hacemos el análisis por los departamentos, entonces por condiciones climáticas prácticamente cualquiera de los departamentos tiene condiciones muy favorables. Cuando vemos solo el riesgo edáfico, esto es solo por suelo, básicamente hay un riesgo muy alto en algunas zonas y alto prácticamente en todo el país. Pero lo interesante es cruzar clima con suelo y ya nos empieza a generar algunas diferencias. Entonces tenemos pues, regiones, algunas con muy alta susceptibilidad. Vean esto, ¿no? El Urabá. Entonces ya Urabá comienza y sus características edáficas, justamente estas características de pH ácido, de baja fertilidad en algunos casos y de problemas de suelos pesados, son condiciones ideales para el patógeno. Otras regiones del país empiezan a verse, la región Pacífico también, todo el tema de los llanos orientales. Pero cuando le metemos entonces la función de dónde están distribuidas las unidades de producción de banano y plátano en el país, ya nos genera entonces un mapa un poco más alentador en el cual sabemos que hay zonas donde no hay tanta producción de banano y plátano, que tienen menos susceptibilidad por esa función de menos cultivo de banano y plátano, pero va delimitando entonces áreas de muy alto riesgo, todo el piedemonte llanero, parte de esta región de Santander, zonas fronterizas también con Venezuela,
nuevamente queda Urabá y la región Pacífico como zonas de muy alta susceptibilidad. ¿Eso qué nos orienta? Que el problema pues, lo está atendiendo las zonas donde ya está presente, que es Guajira y Magdalena, pero para ir preveniendo y con todo el esquema que hablaba la doctora Mónica del control biológico sumado a lo que podamos hacer de suelo supresivo, podernos ir preparando en nuestras fincas que no tienen presencia del problema, mejorando esas condiciones de suelo que sabemos que son favorables para el patógeno, y es el concepto de supresividad. Ya visto a nivel departamental, entonces hay algunos departamentos que tienen entonces un mayor riesgo entre estos colores rojo y amarillo que representan muy alto y alto, y por ejemplo vemos que hay regiones como la región del Meta, en donde básicamente esto es casi como un 80%, o algunas zonas del Chocó, que puede ser incluso más del 90%, o en Antioquia también, entonces que tiene probabilidades muy altas por sus tipos de suelo y las condiciones ambientales que allí están. Eso, para el manejo integrado, entonces, deberíamos involucrar también el tema de variedades tolerantes o resistentes. Fue una de las peticiones que desde un inicio de la llegada del problema del gremio bananero pidió qué hay en el mundo con potencial resistencia o tolerancia. Obviamente aquí señalamos son algunos centros de investigación que tienen sus programas de mejoramiento. Esto fue un trabajo con los gremios, con ICA y con Agrosavia, en buscar opciones. Entonces básicamente las opciones estaban en algunos somaclones que tienen una disponibilidad más rápida. Todavía los programas de mejoramiento genético, con algunas excepciones, quizás el de Australia, de la Universidad de Queensland, el doctor James Dale, tiene ya algunos avances con algunos materiales, pero esos materiales también tienen una desventaja, y es que son transgénicos. O sea, hay algunos mercados que no pueden aceptar este tipo de productos. Vamos a ver que hay bastantes opciones, pero se ha ido depurando un poco en función a las características también de que tengan similitud con cárnicos, ¿no? Eso también hace que algunos clones que están en programas de mejoramiento, por ejemplo, el programa de mejoramiento de Embrapa tiene materiales resistentes a raza 1. Recordemos que en Brasil no siembran Cavendish, siembran cultivares tipo Prata, parecido, más similar al manzano. Y el manzano es susceptible a la raza 1 y los clones Prata son susceptibles a la raza 1. Ellos siguieron, ese programa tiene 42 años de continuidad en el mejoramiento genético, y por eso establecimos una alianza entre Embrapa, Augura y Agrosavia para poder tomar los diploides élites que ya vienen desarrollándose en ese programa de mejoramiento y tratar de buscar, por mejoramiento, por hibridación, por mejoramiento clásico convencional, materiales con ascendencia Cavendish que puedan tener resistencia con R4T. Pero también el Instituto de Mejoramiento Genético del Banano de Taiwán tenía y tiene el famoso Formosana 218 o GTCB 218, que Ganiltec lo está introduciendo al país y en otras partes de América Latina, que son opciones de somaclones. Entonces, estos somaclones, no solo Formosana, sino cualquiera clon que provenga de variación somaclonal, tiene una desventaja que a veces su estabilidad en la tolerancia o en la resistencia tiende a ser perdida en el tiempo, o bajo ciertas condiciones puede ser desdoblada un poco. La ventaja de los programas de mejoramiento genético, los clones que vienen de hibridación, es que su resistencia es estable. Sin embargo, vamos a ver que tenemos opciones. ¿Dónde estaban esas opciones? Fundamentalmente estaban pues de diferentes programas, el de Taiwán, el de Australia, Raja Medisten con sus clones, que ya se hizo presentación de eso, el CIRAD de Francia, que tiene clones, somaclones también, como Ruby, que es un Cavendish, pero también tiene otros bananos que vienen de procesos de hibridación, que tienen muy buenas características agronómicas, que se están evaluando también en Colombia, y ya les vamos a mostrar algunos resultados. Embrapa y por supuesto la FIA, ¿no?
Al principio incluso se hablaba de FIA 25 y bueno, FIA 25 prácticamente es un clon de cocción, eso también hay que decirlo. A veces tenemos tetraploides disponibles que no tienen las características para sustituir el mercado de exportación de banano de Carlos, ¿no? En este caso sabemos además, y quiero hacer esa aclaración, de que el Formosana que hoy en día distribuye Calintec es una selección incluso mejorada del original, pero los trabajos que fueron desarrollados en su momento por el doctor Agustín Molina y el doctor Chao, desarrollaron este clon y se veía que con el tiempo podía aumentar la incidencia de la enfermedad. Este clon es el más famoso, es un somaclon que es un Cavendish, es un tipo Cavendish. Es un tipo Cavendish de selecciones de cultivares de China. Entonces eso también tiene algunos elementos que hay que evaluar en nuestras condiciones, que es su comportamiento agronómico, a ver cómo se comporta la arquitectura del racimo, cómo es la calidad de la fruta. Ya seguramente los compañeros de Calintec nos hablarán un poco más de eso. Pero lo que quiero decir con esto, que bajo este trabajo es del doctor James Day, él habla de su Cavendish transgénico, en donde tiene una estabilidad y un porcentaje de infección bajo a través del tiempo. Son 3 años de evaluación, tiene varias selecciones. Obviamente aquí está el cultivar susceptible Williams, y por aquí en un rango intermedio tiene la característica de algunos de esos somaclones que están disponibles también en el mercado. Pero indistintamente del tipo de somaclon, esas variedades que son desarrolladas por variación somaclonal tienen esta característica, que cuando aumenta la presión de inóculo en el suelo, quiere decir que el patógeno se encuentra en mayor cantidad, tienden a perder entonces y aumentar rápidamente la incidencia de la enfermedad. Entonces vean aquí, esto es un clon susceptible obviamente, pero en los somaclones, cuando ya empieza a aumentarse la concentración de inóculo, empiezan a aumentar entonces también la incidencia. El traer material era un riesgo, y lo que quisimos hacer es curarnos un poco de que traer esos materiales no implicara traer otras cosas que también hay de enfermedades en algunos países de origen. Entonces hay riesgo por la introducción de patógenos, ¿sí? Hay riesgo porque el país de donde venga ese material tenga patógenos, y hay riesgos entonces asociados al tipo de material vegetal. Entonces ya sabemos que no se puede introducir con sustrato, que todo ese material viene en agar, y de que de alguna manera no corra el riesgo de que entren nuevos patógenos. Uno de esos pudiera ser Monkeypox, que es un virus que en Asia incluso puede tener efectos más perjudiciales que el mismo FOGR4T. Y básicamente es esto. En este caso, de donde venga el país de procedencia tiene unos riesgos asociados a las enfermedades que están presentes en esos países. En el caso de Colombia, pues vemos entonces qué patógenos están presentes, así como Honduras, Francia, Brasil e Israel, que fueron los países de origen. Sin embargo, el material de raja no venía de Israel directamente, venía de una selección de Filipinas. Y en Filipinas, como sabemos que forma parte del centro de origen de las musáceas, prácticamente vean todos los patógenos que están, básicamente todos los posibles patógenos de las musáceas. Por eso nuestro esquema de aseguramiento sanitario fue tan estricto, fue de 10 patógenos, 8 virus, un hongo FOGR4T y una bacteria Ralstonia solanaceae. Eso para poder dar claridad a los comentarios de la presentación de Raja, que no entendían por qué era tan estricto. Es que no queremos introducir patógenos que no están presentes en nuestro país y que sí están presentes en algunas zonas de donde venga ese material. Y esto es un poco para que vean los síntomas de Monkeypox. Esperamos que no nos lleguen, que eso sea muy tardío, pero básicamente dónde está distribuido ya Monkeypox y los síntomas que causa, que son muy severos, plantaciones muy afectadas que disminuyen mucho la producción del cultivo. Entonces,
Para que sepan, el vector de Bonchitop, que es Pentalonia nigronervosa, está presente en el país. O sea, nosotros tenemos el vector, lo que no tenemos es el virus todavía presente. Si llegara por material vegetal a introducirse, tendríamos alta probabilidad de que se nos presente esa enfermedad y se disperse incluso mucho más rápido que FOXR4T, porque este es un insecto cosmopolita en cualquiera de las regiones productoras. Para eso debemos cuidarnos también del tipo de multiplicación de material vegetal. Entonces, en este caso, pues la creencia es que el material in vitro es sano, sí, está hecho en condiciones donde permite cierto grado de asepsia en el material vegetal y limpieza del material vegetal, pero en el caso de algunos virus, en el caso específico de Bonchitop, debe hacerse con mucho cuidado de que el tipo de meristemo que se seleccione tenga un tamaño adecuado. Cuando se selecciona un meristemo muy grande, puede ir partículas de carga viral en eso. Entonces la multiplicación in vitro, y no es dicho nada más por alosavia, las personas en África que trabajan con este tipo de mejoramiento genético y de limpieza del material vegetal han sido reiterativos, es decir, que la propagación in vitro puede ser un riesgo para la dispersión de Bonchitop. Entonces, pues usted cuando hace muestreo en una plantulita de este nivel, en fase de aclimatación, no detecta el virus porque la vascularidad es tan baja que la carga viral no se detecta. Ese análisis debe ser con unas plantas ya más desarrolladas que tengan una vascularidad suficiente para poder detectar las partículas del virus. No solo eso, sino que para garantía de que ese material in vitro no tenga problemas de orden sanitario con virus, debe hacerse un proceso que se llama termoterapia y quimioterapia, en el cual, no voy a detallar eso, pero son procedimientos que hacen los laboratorios, para lo cual elimina esa posible carga viral que pueda tener. Esto es con los trabajos de Lambardi y colaboradores, y esto es ya suficientemente conocido. Entonces, estas instancias de introducción de material vegetal no hacemos muestreo aquí, sino ya en etapa ya de desarrollo de vivero, en donde podamos tener garantía de que nuestro material no tenga problemas sanitarios. Esto se hace en una estación de cuarentena que está ubicada en Mosquera, Cundinamarca, y aquí es donde las diferentes accesiones, tanto del CIRAD como de Embrapa, como de Raja y como Gallitec, han ido entrando en diferentes momentos desde el año 2022 que hemos venido introduciendo material. Esto que no solo sirve para Colombia, sino para la región, es un documento referente donde ponemos el paso a paso de cómo debe hacerse la importación de germoplasma. Es un material gratuito que pueden conseguir en la página de los AYA también, y reúne entonces una serie de protocolos que están suficientemente descritos para poder introducir de forma segura material. Este es el proceso cuando llega de aduana, llega a la estación de cuarentena. Este es el ejemplo, por ejemplo, del material de CIRAD. Llegan en estas cajitas, fíjense que aquí están en agar. Ese agar se limpia con agua destilada estéril, se hace una limpieza de las plantas, se van seleccionando por tamaños, se colocan en bandejas de 50 alvéolos y ocurre una fase de aclimatación o de endurecimiento del material. Posteriormente, cuando ya alcanzan unas 3 o 4 hojitas verdaderas, se pasan a bolsa y completan la etapa de vida. Eso es básicamente cómo es el paso a paso de la introducción de los materiales. Y luego, cuando ya esas plantas tienen alrededor de 3 meses en etapa de vivero, viene el ICA conjunto con nosotros. Nosotros somos un recinto privado de cuarentena, pero obviamente surtimos toda la supervisión y revisión del ICA para nuestros procesos de introducción, de manejo del material, y el ICA es el encargado de tomar las muestras para estos 10 patógenos que ven aquí. Como les dije, 8 virus, un hongo y una bacteria, que se le hacen análisis. De esos 10 patógenos, 9 son hechos en Colombia, y banana strip virus o virus del rayado del banano es hecho en un laboratorio en Francia. Una vez que los materiales, como ya ha pasado, que surten todos los análisis y no hay problema sanitario, van a nuestros procesos de evaluación. En este caso, en una finca cuarentenada en La Guajira, tenemos un invernadero para la evaluación de resistencia de esos materiales, y
tenemos un área de campo. Nuestro campo es un poco diferente, es lo que llamamos nosotros campo controlado, y es que no podemos nosotros, por un lado, no queremos, mejor dicho, sembrar en áreas en donde esté el patógeno, por dos razones. Uno, porque no se permite en áreas ya erradicadas volver a sembrar, nuestra resolución no lo permite. Pero segundo, no queremos llevar inóculo al suelo para que sea un elemento de riesgo, que la investigación sea un riesgo de dispersión del patógeno. Entonces nosotros hacemos contención en tanques de 250 litros que da un espacio de volumen radical suficiente, otro tanque de 500 litros que lo contiene, por cualquier excedente de aquí, porque aquí inoculamos el patógeno y nosotros queremos que la garantía de no evitar la erraticidad en el campo, de la concentración del patógeno o la variabilidad espacial del patógeno. Recordemos algo, si asumimos de que en un área altamente infectada con FUGR4T hay plantas de Cavendish que todavía no se han enfermado, esas plantas no son resistentes. Esas plantas simplemente no han desarrollado un proceso de enfermedad y nosotros queremos evitar eso, porque es que en el suelo nunca está el patógeno ni uniformemente distribuido ni en la misma concentración. Nosotros inoculamos con patógenos para garantizar de que en esa área el patógeno esté presente, esté en contacto con las raíces y probar si el material es resistente o no. Y eso es lo que hacemos en campo. Entonces, nos cuidamos mucho que todos estos tanques están conectados por una tubería que lleva a esta fosa donde desinfectamos con amonio cuaternario a cada fosa por 15 días con el agua con amonio cuaternario y la vamos llevando en 3 procesos de desinfección. Queremos decir que la investigación no sea un factor de riesgo para FUGR4T. Una lista de los materiales, estos son los materiales del CIRAD de Francia, que ya están un poquito más grandes, ya tienen un desarrollo interesante y tenemos entonces zanjas de contención para evitar que cualquier tema climático pues no sea liberado presencia del patógeno, partículas del patógeno. Entonces, estos son materiales del CIRAD que agradecemos mucho por confiar en nosotros y por darnos estos materiales. Este es un Cavendish Ruby, que es tolerante, que es un somaclón que es tolerante a la enfermedad. El concepto de tolerancia está muy discutido y algunos no lo aceptan. Básicamente la tolerancia es un grado de susceptibilidad y vamos a ver por qué. Pero hay otros 3 materiales que no son Cavendish, pero tienen unas características, vienen de programas de hibridación y son totalmente resistentes. No solo a FUGR4T, son resistentes a cigatoca negra y tienen una promesa de valor interesante. No para sustituir el Cavendish de exportación, pero sí para algunos nichos de banano convencional que pudieran entonces adaptarse en algunas regiones de pequeños productores quizás, ¿no? Aquí lo que quiero que vean es que la evaluación de resistencia que nosotros usamos es lo que se llama el score de la enfermedad y fíjense que ya desaparece el concepto de tolerancia. Básicamente la tolerancia está aquí en grados de susceptibilidad y en materiales que son resistentes, y aquí están los 3 materiales que con sus fotos de síntomas internos con condiciones de inoculación controlada del patógeno a concentraciones muy altas, también a 1/10⁶, que son concentraciones muy altas y permite saber si el material se enferma o no. Nuestro testigo en este caso Gross Mitchell, vean el nivel de afectación. Nuestro testigo también positivo Williams, Ruby, vean que sí se enferma, pero poco. Entonces, este es el concepto que les he hablado de tolerancia, pero cuando lo aplicamos a esta escala, pues tiene una valoración de 1.22 que lo ubica aquí en un grado de susceptibilidad, ¿no? Hay otros que son muy susceptibles, como en este caso Gross Mitchell, pero vean esto, prácticamente altamente resistentes o resistentes de acuerdo a esta clasificación del score de la enfermedad. Nosotros inoculamos aquí, pero también lo hemos llevado a zonas libres del patógeno. En Cenibanano, en Urabá, hay pruebas de evaluación agronómica de estos materiales y ya tenemos, entonces miren, la fruta de 924, de 938, vean el desarrollo entonces algunas características del Ruby, que es un Cavendish típico, y algunas evaluaciones agronómicas que ya van en su segundo ciclo,
en el cual creemos que van a tener incluso mejor comportamiento que el primero, porque las plantas venían de un proceso cuarentenario donde había cierto grado de estrés. Cosas interesantes es, por ejemplo, que la nutrición de estos clones 9, 24, 31 y 38 es distinta a la de un Cavendish. Se empiezan a manifestar alguna deficiencia de calcio, entonces desde lo agronómico estamos ajustando cosas, pero esto es muy interesante, ¿no? Sigatoka no se ha presentado ni en 924 ni en 39 38, y este clon Ruby, que es un Cavendish, sí tiene incidencia de Sigatoka, tal cual como sucede en esa zona bananera de Urabá. Aquí tiene algunas características: el Ruby, un Cavendish típico, estos frutos un poco distintos, pero tienen un valor también, una promesa de valor interesante. En el caso de Galintec, el famoso Formosana 218, lo tenemos en estación de cuarentena y sigue su proceso entonces para ser liberado y pueda ser entregado al sector productivo. En el caso, finalmente, para cerrar, nuestra apuesta más a largo plazo, saliéndonos un poco de los somaclones, es un programa de premejoramiento en donde tenemos diploides élites de Embrapa, que son resistentes a la raza 1. Recordemos que el modelo de raza 1, de FOR raza 1, aplica muy bien para raza 4, como también mostró la doctora Mónica. En el Centro de Investigación Palmira tenemos 4 hectáreas de Cavendish sembradas, donde vamos a hacer estrategias entonces de hibridación. Recordemos que Cavendish es estéril y tiene poco polen, pero estamos haciendo ya en este momento selección de plantas polinizadoras. Vean aquí, este es polen, y que hemos hecho los análisis de viabilidad para hacer cruzamientos entre Cavendish, tener una madre tetraploide. No voy a entrar en muchos conceptos, pero es 4 unidades del genoma con diploides élites para cruzarlos y tener un triploide Cavendish mejorado. Sabemos que este es un proceso más largo, pues esto puede demorar 5 o 7 años, pero es una apuesta de materiales que su resistencia es muy estable en el tiempo, y hacia allá queremos ir también, ¿no? Este es un video para que vean cómo se colecta polen. Esta es la bacota, las flores entonces estamos haciendo ya con polen la polinización de las flores femeninas, y entonces allí vamos a obtener semillas. Probablemente muchos de ustedes nunca han visto una semilla en un banano, entonces, pero son unas semillas muy duras que desafortunadamente también tienen problemas de viabilidad. Hay que hacer rescate de embriones y ese proceso tarda, entonces hay que incorporar estrategias de biotecnología, y estos son nuestros programas de mejoramiento. Entonces, cruces entre Cavendish para obtener madres tetraploides que de alguna manera cuando tengamos los polen de las plantas de diploides élite, nos generaría entonces un triploide con resistencia. Suena muy fácil, pero de cada 10.000 cruces que se hacen, solo se pueden obtener unas 20 o 30 semillas. Y cada semilla es una plantica de esa descendencia que tiene que ser rescatada de embriones y después llevarse a campo otra vez para probar su resistencia. Entonces, es una apuesta a largo plazo, pero creemos que esto puede ser. Las flores masculinas de la bellota se colocan en cajas oscuras, se hace la polinización. Los frutos, cuando ya está el racimo muy maduro, se colectan, se buscan las semillas. Cuando se encuentran, se hace el rescate de embriones y se hace toda la fase de una producción de planta in vitro, y estos materiales se van a campo nuevamente. Este es más o menos el tiempo que esperamos, unos 7 años. Hay que tener paciencia, pero esto es una apuesta muy interesante. Finalmente, como último mensaje, es el tema de que la susceptibilidad de los plátanos. Hemos hablado siempre de bananos, pero los plátanos, ya hemos hecho estudios de Darosavia, en donde los plátanos también pueden ser afectados por FOGR4. Entonces, aquí está Dominico Artón, hawaiano, Artón, y nuestros controles los hicimos con bananito, con manzano, con pelipita, con curaré, y todos se enferman. Entonces, tienen un menor grado de enfermedad que los clones de banano, sí, pero hay algunos investigadores que han dicho que los plátanos eran resistentes, y nuestros resultados nos dicen que no es así. Conforman grupos distintos estadísticos, y aquí tienen cómo se afecta a William, cómo se afecta a Don Mitchell y cómo empieza a afectarse entonces Dominico Artón, hawaiano y Artón, solo por dar algunos clones de referencia que son cultivados en diferentes sistemas productivos del país.
Igualmente lo hicimos en condiciones de fitotron, lo hicimos en condiciones de La Guajira, y los datos que tenemos entonces nos da ausente. Y hoy se cuenta con varios avances importantes que permiten enfrentar la enfermedad con suficiente rigor y calidad de investigación que hemos generado en conjunto con muchas instituciones que nos han ayudado: la Alianza Sierra Biodiversity, Augura, Abama, CIRAD, Embrapa, que nos ha entregado material interesante, otros que son, digamos, patrocinadores económicos que nos han permitido afianzar nuestra agenda de investigación, academia en otros países y otros proyectos que apoyan toda nuestra agenda de investigación. Y finalmente, pues, hablar un poco de que esto no es un trabajo ni de Mónica ni de Gustavo, es un trabajo de un grupo afortunadamente creciente de personas en el Centro de Investigación que iba a Catán, y sede central, en la región Caribe, aquí nuestro Centro de Investigación Caribe, con un equipo de trabajo fabuloso que lidia con el problema día a día, tanto en Magdalena como en La Guajira. Otro centro de investigación como Palmira y La Selva, que nos han apoyado tanto en la introducción de materiales como en el programa de premios Magnifica. Último mensaje: recordemos que esto no es un tema nada más de banano de exportación, de que existen otras regiones del país donde tanto banano y plátano son muy importantes. Un ejemplo de esto y también de la diversidad que deberíamos tener de clones de musácea es este gipsito del eje cafetero, donde vean entonces cómo hay diferentes clones, y que allí hacia allá debe apuntar también, pues, de alguna manera todos nuestros esfuerzos en diversificar también los clones de banano y de plátano en nuestro país. Muchas gracias.